¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los poderes de la luna? Hay quienes dicen que la luna determina el sexo de los bebés, otros que establece el ritmo menstrual de las mujeres. Algunos incluso creen que su luz tiene poderes curativos. ¿Crees en todo esto? Pues el día de hoy te voy a hablar de cómo es que la luna puede hacer esto y más, mucho más. Desde sus propiedades curativas hasta la canalización de energía femenina. Hoy aprenderás cómo utilizar el poder de la luna a tu favor y para qué sirve cada fase lunar. De modo que, al finalizar este video, habrás obtenido 10 datos valiosos acerca de cómo practicar magia con la luna. ¿Están listos para obtener conocimientos ocultos? Yo soy el documentalista y esto es 10 poderes secretos de la luna. Número 1. Rituales curativos a la luz de la luna. Durante mucho tiempo se ha creído que la luz de la luna posee propiedades curativas únicas. Los sanadores y los místicos utilizan la luz de la luna, sobre todo durante la luna llena, para limpiar y purificar el espíritu. Se dice que bañarse a la luz de la luna repone la energía y elimina las vibraciones negativas del cuerpo y el alma. El agua de luna, que se crea dejando el agua bajo los rayos de la luz de la luna durante la noche, se utiliza en rituales curativos para ungirse a uno mismo o a otros, limpiar cristales y añadir potencia a los hechizos. Este poder curativo tiene su origen en la conexión de la luna con el agua, el elemento más estrechamente ligado a la renovación emocional y espiritual. Número 2. Potenciar la intuición y las habilidades psíquicas. La luna es la soberana de la intuición y de los reinos invisibles. Durante fases como la gibosa creciente y la luna llena, los practicantes afirman que la intuición y la sensibilidad psíquica aumentan. Los rituales que se llevan a cabo en estas fases suelen incluir prácticas de meditación y adivinación. La lectura del tarot y el trabajo con los sueños son comunes durante estos lapsos. Se cree que la luna llena, en particular, ilumina las verdades ocultas, permitiendo a los videntes y a los místicos obtener una visión más profunda de sus mentes subconscientes y del plano espiritual. 3. Manifestaciones y fijación de objetivos. Uno de los usos más poderosos de la energía lunar reside en la manifestación. La fase creciente de la luna, cuando el creciente crece hacia la plenitud, es ideal para establecer intenciones y empezar nuevos proyectos. Durante esta fase, la luna simboliza el crecimiento y la expansión. Muchos siguen rituales de manifestación lunar escribiendo sus objetivos y realizando rituales con velas o cristales que se alineen con sus deseos. A medida que la luna crece, los practicantes creen que la energía de sus intenciones se amplifica, alcanzando un pico en la luna llena, que actúa como catalizador para la realización de sus deseos. Número 4. Limpieza y liberación emocional. Cuando la luna llena mengua y se desplaza hacia la luna nueva, llega el momento adecuado para la liberación emocional y espiritual. La luna menguante fomenta la reflexión y la liberación de cargas o energías tóxicas. Muchas culturas practican rituales de liberación en la luna llena, en que los participantes escriben lo que desean soltar y luego queman el papel como ofrenda a la luna. Este acto simboliza la entrega de las preocupaciones al universo y la creación de espacio para que fluya una energía nueva y positiva. Número 5. Protección y alejamiento de la negatividad. La energía de la luna también puede aprovecharse para protegerse. Durante la fase de cuarto creciente menguante, se realizan rituales para desterrar influencias negativas, espíritus dañinos o intenciones malévolas. El agua de luna,
cargada durante la luna llena, se suele rociar alrededor de las casas o las puertas como barrera contra la negatividad. Esta fase se considera un momento en que la luna aún se oscurece. Conlleva potentes cualidades protectoras. Se dice que los amuletos y los talismanes protectores creados durante este periodo tienen un gran poder para alejar las energías no deseadas. Número 6. Fertilidad y creación. La asociación de la luna con la energía femenina la convierte en un poderoso símbolo de fertilidad y creación. Las culturas antiguas, desde los griegos hasta los celtas, reconocían las fases lunares como espejos del ciclo reproductivo femenino. Los rituales relacionados con la luna llena son habituales para quienes buscan potenciar la fertilidad, ya sea física, creativa o espiritual. Este simbolismo conecta el ciclo lunar con el nacimiento de las ideas, los esfuerzos artísticos y la creación literal, reforzando el lugar de la luna como guardiana de la vida y la renovación. Número 7. Magia onírica y sueño lúcido. Los sueños siempre se han considerado puertas de acceso a verdades más profundas, y la luna desempeña un papel vital en la magia de los sueños. Se cree que la luna llena potencia los sueños vívidos y lúcidos, permitiendo a las personas acceder a mensajes subconscientes. Los practicantes pueden colocar piedras cargadas de luna, como la piedra lunar o la selenita, bajo la almohada para fomentar la claridad en los sueños. Se cree que el acto de mirar a la luna antes de dormir invita a la energía lunar al mundo de tus sueños, allanando el camino a visiones simbólicas y mensajes del reino de los espíritus. Número 8. Rituales y conjuros potenciadores. Cada fase de la luna puede utilizarse para amplificar tipos específicos de magia. La luna nueva, por ejemplo, es ideal para establecer intenciones relacionadas con nuevos comienzos, mientras que la luna llena es un momento poderoso para la culminación y los rituales de gran energía. Las lunas menguantes se utilizan para hechizos de destierro y las crecientes para hechizos de crecimiento y atracción. Muchas brujas y magos elaboran sus hechizos en sincronía con las fases lunares, pues creen que esta alineación puede aumentar enormemente el poder de sus intenciones. La luna llena, conocida como la luna de la bruja, es especialmente potente para rituales complejos en los que intervienen múltiples elementos e invocaciones. Número 9. Equilibrio y armonía en las relaciones. La naturaleza reflexiva de la luna no es solo literal, también simboliza los profundos vínculos emocionales que compartimos con los otros. Los rituales que se centran en reparar o fortalecer las relaciones suelen realizarse durante la luna llena. Al conectar con la energía lunar, las personas tratan de armonizar los conflictos y profundizar en los vínculos emocionales. Los rituales de relación basados en la luna pueden incluir baños lunares compartidos, meditaciones conjuntas a la luz de la luna o el intercambio de talismanes cargados de luna para reforzar los vínculos. La atracción que ejerce la luna sobre las mareas y las emociones humanas la convierte en una mediadora ideal para el equilibrio emocional y la comprensión mutua. Finalmente, número 10. Potenciar el espíritu femenino. Por encima de todo, la luna es un símbolo de lo divino, pero de la parte femenina. En muchas prácticas espirituales, encarna cualidades de intuición, nutrición y fuerza. Son frecuentes los rituales de luna llena dedicados al empoderamiento de la mujer y a la celebración de la energía femenina. Estas reuniones pueden incluir cánticos, danzas bajo la luz de la luna o el intercambio de sabiduría e intenciones. La energía de la luna ayuda a las participantes a reconectar con su poder interior, fomentando el amor propio, la autoaceptación y una conexión más profunda con su verdadero yo. La luna anima a abrazar todos los aspectos de la feminidad, desde la crianza y la compasión hasta la independencia feroz y la resistencia.
La magia de la luna es tan antigua como poderosa. Influye en las mareas, guía a los nocturnos y habla a quienes están dispuestos a escuchar. Durante milenios, sus misterios han cautivado a místicos, brujos y buscadores de conocimiento. Incluso ahora, cuando estamos bajo la misma luna que fue testigo de los rituales de nuestros antepasados, recordamos su poder eterno y las infinitas posibilidades que encierra. La luna no solo ilumina el cielo nocturno, ilumina los rincones ocultos de nuestra alma, invitándonos a conectar, transformar y descubrir la magia que yace en nuestro interior. Yo soy el documentalista y esto fue 10 poderes secretos de la luna. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Juan Luis Pernias, Lord MLBB, Edu80s, Jess, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal Radiestesista, Chris Alexander, Brenda, Esther, John Olivas, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Erika Morales, Adán, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Tlawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.